escolares, para poner a disposición las bibliotecas escolares como aulas de estudio. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, señora Met. Bien, en septiembre de 2023 nuestro grupo parlamentario presentó una propuesta a esta Asamblea instando al Gobierno de la ciudad a impulsar un plan de creación de aulas de estudio en las barriadas de nuestra ciudad de forma previa a un estudio que garantice la eficiencia en cuanto a su número y localización, de forma que se posibilite la facilidad en el acceso de toda la ciudadanía o al menos a una de estas aulas. Este fue el literal de nuestra petición que hicimos en septiembre de 2023. Durante nuestra defensa de la propuesta pedimos que se pudiese utilizar cualquier local asociativo o biblioteca escolar, buscando de ese modo que en las barriadas en las que no existe acceso a un aula de estudio se estableciese una. Desde nuestro grupo defendemos que todos los estudiantes merecen igualdad de oportunidades para acceder a los recursos educativos. Las bibliotecas escolares pueden proporcionar un entorno propicio para el estudio y en las zonas periféricas donde a menudo hay menos recursos, es fundamental garantizar que los alumnos tengan acceso a todas estas instalaciones para que todos los estudiantes ceutíes tengan cerca de su zona de residencia un aula en la que poder estudiar. En su momento, la consejera de Educación argumentó que votarían en contra de la propuesta que presentamos en septiembre bajo el pretexto de que la Biblioteca Adolfo Suárez, Miguel Ángel Blanco, la Estación de Ferrocarril y otros centros que reciben subvenciones por realizar tareas semejantes como Intercultura, Edrisi, Metamorfosis o el Centro Polifuncional del Príncipe eran recursos más que suficientes. Aún así, y tras conocer nuestro argumentario, manifestó que hablaría con los equipos directivos de los colegios que afectan a las zonas más periféricas y donde existen este tipo de necesidades, para estudiar la posibilidad de utilizar las bibliotecas escolares en turno de tarde con el fin de que los jóvenes adscritos a esos colegios y barriadas tuviesen la oportunidad de disponer de una zona óptima de estudio lo más cercana posible a su vivienda. La Ley de Educación de 2006 supuso un avance al contemplar las bibliotecas escolares, a pesar de que muchos colegios la usen como meros depósitos de libros o, como según los últimos datos ofrecidos por el Servicio de Estadística del Ministerio de Educación, el 10,3% de las bibliotecas escolares están cerradas. En todo caso, se ha constatado que las bibliotecas escolares tienen la capacidad de influir de forma positiva en los resultados académicos del alumno si se tiene en cuenta el número de bibliotecas escolares que existen en su entorno, el presupuesto anual que se destine a ellas y el horario de apertura semanal. Lamentablemente, en la ciudad de Ceuta, el 43,4% de los colegios tienen abierta la biblioteca la biblioteca escolar, en este caso, menos de 20 horas semanales. El otro 56,6% la tienen abierta entre 20 y 30 horas, pero estamos muy lejos de tener alguna biblioteca escolar abierta más de 40 horas semanales, como sí hacen en el resto de las provincias de Andalucía. No todos los estudiantes poseen unas condiciones óptimas en sus hogares para el estudio. Algunos pueden vivir en espacios reducidos o ruidosos, lo que dificulta la concentración. Otros viven en barriadas carentes de bibliotecas o aulas de estudio y pueden tener problemas no solo económicos, sino también de movilidad para trasladarse de barrio y acceder a esos centros de estudio. Cuando hablo de estos problemas de movilidad, hago referencia pues, a barriadas muy emblemáticas de Ceuta, como por ejemplo la barriada de Benzú, entre otras. La biblioteca escolar o aulas similares ayudan a cerrar las brechas de rendimiento que a menudo se observan en estudiantes pobres o pertenecientes a minorías. Proporcionan un entorno equitativo para el aprendizaje y el acceso a recursos, fomentan la colaboración entre estudiantes y docentes, mejorando el aprendizaje del alumno y se les instruye sobre las habilidades de estudio. Además, las actividades, eventos o programación que ofrecen este tipo de espacios pueden enriquecer también la experiencia educativa y, por tanto, el éxito académico. Los estudiantes merecen tener acceso a un entorno propicio para su desarrollo académico y hay que trabajar en conjunto con los equipos directivos de esos colegios, identificar las necesidades específicas y adaptar los horarios según la demanda
La demanda tal y como en su momento también nos señaló la consejera. Los alumnos no pueden depender exclusivamente de las bibliotecas o centros culturales de carácter municipal que en ocasiones están lejos de su hogar. Debemos acabar con esta brecha existente entre las zonas periféricas y el centro de la ciudad y hacer hincapié en que la equidad educativa, brindando oportunidades iguales a todos los niños ceutíes. El manifiesto de la biblioteca escolar de la IFLOA UNESCO, publicado por primera vez en 1999, insta a los gobiernos, a través de sus ministerios responsables de educación, a desarrollar estrategias, políticas y planes que implementen los principios de este manifiesto, que consiste, entre otras cosas, en reconocer y apoyar la importancia de las bibliotecas escolares en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje para todos. Con lo que, a la vista de los argumentos expuestos, el Grupo Parlamentario Vox propone al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la ciudad para que trabaje y colabore en conjunto con los equipos directivos de los colegios periféricos en los que no existan aulas de estudio ofrecidos por bibliotecas y centros culturales, con el objeto de que pongan a disposición espacios para que los alumnos de la zona tengan un lugar de estudio, adaptando los horarios a las necesidades reales de los usuarios. Gracias, señora B. Gracias, señor Redondo. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Señora Orozco, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Desde el Grupo Popular y desde la Consejería, créame, señor Redondo, que hemos estudiado y valorado su propuesta de nuevo, porque realmente el cambio es únicamente, en vez de en aulas y en asociaciones, en este caso abrir las bibliotecas de los colegios. Creo que la idea está bien, pero siempre y cuando no se vea desde una forma desproporcionada, ¿no? Porque son muchos los centros escolares que se encuentran en la periferia y habría que desgranar cada una de las prioridades de estos centros. No sé si ustedes tienen en conocimiento que esta medida ya se puso en marcha a través de la Dirección Provincial, a través del Ministerio de Educación, en la que se abrieron los centros escolares, 6 concretamente, por la tarde para realizar distintas actividades en las que se encontraba también el refuerzo educativo. Pero nos comunicaron en su día, cuando este programa terminó, que no se esperaban, no surgió mucho efecto. En consecuencia, se decidió por eliminarlo. Sí que es cierto que le puse de manifiesto en el Pleno de septiembre, al que usted ha hecho referencia en su exposición de motivos, lo que viene realizando la ciudad, incluso mucho antes de que yo estuviese. Acciones para facilitar a los estudiantes y a las familias un entorno de estudio y apoyo tanto en lo económico como en infraestructura. Siento argumentarles de nuevo lo mismo, pero que en el Pleno de septiembre, aunque ustedes no consideren que la labor que se hace tanto desde las 3 bibliotecas como desde las asociaciones sea suficiente, yo quiero poner de manifiesto que nosotros sí consideramos que la ciudad, y con el esfuerzo de todos los ceutíes, se está llevando a cabo esta labor a través de la Biblioteca Adolfo Suárez, Miguel Ángel Blanco, la estación de ferrocarril, el polifuncional del Príncipe, que son centros bibliotecarios. No podemos olvidar que están bien acondicionados, dotados del personal pertinente y cualificado para la función y gestión que se desempeña en ellos, con las salas de estudio, las salas polifuncionales, y que se desarrolla una actividad constante y diaria. Con un horario, aunque también se debatió en esta asamblea la posibilidad de aumentarlo hasta cuanto nos permita el presupuesto. Somos el 6º territorio de España con los horarios más amplios de todo el territorio nacional. Y desde el área, más concretamente desde la dirección, también se considera que, aunque todo es mejorable,
evidentemente, podemos decir que nuestro servicio de bibliotecas está a un nivel muy, muy digno. En comparación con otras ciudades con la misma densidad de población que nuestra ciudad, como Toledo, Melilla, Fuengirola, Talavera, pues andamos y rondamos cuentan con entre 2 y 5 bibliotecas estas ciudades. Además, usted también ha recordado los convenios que la ciudad mantiene con la Asociación Intercultura, la Asociación Alidrisi, Metamorfosis, la Casa de Estudios, FAMPA 4 Culturas, que en total hablamos de unos 600.000 euros destinados también a esta labor de apoyo. También este año contamos en el presupuesto y vamos a contar con un nuevo convenio con una asociación por el Desarrollo Profesional, que también va a ir destinado a el apoyo de refuerzo educativo para los jóvenes más desfavorecidos, con aulas en distintas zonas de la ciudad. Es quizá lo que ustedes propusieron en el pleno de septiembre y se llevará a cabo a través de esta asociación, porque además también consideramos que es más operativo. Ciertamente lo es, porque al final los centros educativos también tendrían que depender de muchísimo más personal para poder abrir sus puertas en horario de tarde. No obstante, si recibimos todas las peticiones que se reciben a la consejería por parte de los directores de las AMPAs, de las FAMPA, son recogidas, son estudiadas y en la posibilidad de lo que el presupuesto nos permita, se hace. Créame que se hace. Vamos a votar que no a la propuesta por todo lo que he expuesto. Gracias, vicepresidenta. Gracias, señora Orozco. Sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 3 votos a favor. ¿Votos en contra? 17. La siguiente propuesta del Grupo Vox está relacionada con la rehabilitación del fuerte Príncipe Alfonso. Tiene la palabra el señor Redondo. Bien, esta propuesta, como la anterior, o sea, realmente a nosotros nos es indiferente que nos aprueben una propuesta, no. Nosotros lo que queremos es que, como va a pasar ahora en esta propuesta, es poner el problema de manifiesto y que después el Gobierno haga lo que tenga que hacer, no depende de nosotros. Nosotros lo decimos y que después se apruebe o no se apruebe. A nosotros lo que nos interesa es que si hay problemas en el exterior, y ahora esta propuesta va en ese sentido, pues que al final las cuestiones se resuelvan. Esto de que se apruebe aquí o que no se apruebe aquí realmente es indiferente. Se aprueban otras muchas cosas y después vemos que 5, 6, 7, 8, 10 años después no se hacen. Es lo que va a pasar ahora con el Príncipe Alfonso, pero que ya digo que no es algo que me preocupe. Si se llevasen a cabo todas las propuestas que se aprueban aquí, posiblemente Ceuta sería un vergel verde, porque tendríamos reforestación hecha cada año. Bien. Como digo, el fuerte del Príncipe Alfonso, ubicado en la barriada del Príncipe, es un monumento histórico del siglo XIX y un elemento fundamental del patrimonio cultural de Ceuta, protegido por la Declaración Genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y por la Ley 1685 sobre Patrimonio Histórico Español. Y como dice la página web de Patrimonio Cultural de Ceuta, es una construcción con numerosas posibilidades al tratarse de un edificio deteriorado estéticamente, pero no estructural. Ciertamente su rehabilitación preservaría el patrimonio histórico-cultural, por supuesto reforzaría la historia y la identidad de Ceuta, pero lamentablemente lo tenemos relegado, encontrándose tanto el edificio como sus alrededores en situación de abandono y siendo por lo general utilizados como vertederos improvisados de basuras y chatarras. En Algeciras, por ejemplo, está ya en la tercera fase de rehabilitación el fuerte de la Isla Verde y no solo en pleno proceso de restauración y consolidación del perímetro amurallado, sino también en fase de acondicionamiento del recinto interior para futuros visitantes, teniendo la intención además de dotarlo de los medios necesarios para darle una utilidad de uso público. De la misma época también es el fuerte de San Lorenzo, en el Puntal de Cádiz, que actualmente desempeña labores de estación naval
y se encuentra dentro de una ruta turístico-cultural cuyo objeto es dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y arqueológico del sistema defensivo de Cádiz. En cuanto a la zona que alberga el fuerte del Príncipe Alfonso, recordemos que es un territorio marcado por la violencia, la falta de esperanza y la ausencia de servicios básicos. Un lugar donde la vida es difícil y la seguridad es una preocupación constante. Es evidente, y a los hechos más recientes me remito, que en la zona se necesita mejorar urgentemente la seguridad. Un destacamento mixto de emergencias permitiría actuar de forma inmediata y con eficiencia cuando así se requiriese, puesto que una coordinación entre policía, protección civil y bomberos puede ayudar no solo a controlar situaciones peligrosas y garantizar la seguridad en caso de emergencia, sino que también se podría hacer actuaciones de prevención formando a los residentes sobre seguridad, primeros auxilios y medidas de protección. En Andalucía también se ha apostado por formar a la población en materia de emergencia, con cursos de drones, ciberseguridad, prevención del suicidio, etcétera. Experiencias reproducibles en Ceuta y que se podrían realizar a través de talleres y campañas de concienciación de este tipo en la zona, aprovechando la existencia de esa infraestructura. Estas experiencias han dado unos resultados muy satisfactorios y donde se han realizado, y sin duda esto contribuiría al desarrollo económico y al bienestar de la comunidad vecinal que se asienta en la barriada del Príncipe. Los vecinos demandan continuamente mejorar los servicios e incrementar la presencia de la administración local. Petición que ha sido trasladada por diferentes grupos de la comunidad en numerosas ocasiones. Para dar respuesta a esta demanda social, desde el Grupo Parlamentario Vox hacemos esta propuesta a la Asamblea para rehabilitar el fuerte y su posterior uso para prestar diversos servicios a la comunidad, incluyendo protección civil, bomberos y policía local. Además, debido a la privilegiada ubicación del fuerte, podía ser utilizado como sede de una posible unidad de drones. Esta iniciativa no solo contribuiría a prevenir y gestionar cualquier eventualidad en la zona, sino que también daría más presencia a la administración local en esa barriada. Asimismo, se le daría un uso adecuado al fuerte y a su entorno, considerado de importancia capital para la historia de Ceuta. De igual modo, no estaría de más recordar, aunque entiendo que es algo que debería ser conocido por el Gobierno, que existen subvenciones que con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico se destinan para la rehabilitación y mejora de bienes del patrimonio histórico, en concreto para la rehabilitación y mejora de bienes de interés cultural de titularidad pública en las ciudades de Ceuta y Melilla. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se otorga a la ciudad de Ceuta 1.500.000 euros para la rehabilitación y restauración de edificios declarados como bienes de interés cultural, uso turístico y cultural, entre otras alternativas. Así que, teniendo en cuenta la existencia de esta disponibilidad adicional de recursos financieros y técnicos y los argumentos expuestos, es por lo que desde el Grupo Parlamentario Vox proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno de la ciudad para que acuerde la rehabilitación del fuerte Príncipe Alfonso y, segundo, destinar el fuerte del Príncipe Alfonso al uso conjunto de policía local, protección civil y bomberos. Muchas gracias, señora Mé. Gracias, señor Redondo. ¿Algún portavoz quiere justificar el sentido de su voto? Señor Dúas, tiene la palabra. Gracias, vicepresidenta. Desde el MDIC nos hemos cansado de denunciar a través de los medios de comunicación la necesidad de establecer una comisaría, no un centro de lo que habéis propuesto el Grupo Vox, una comisaría de Policía Nacional en el Príncipe, así como también planteamos más de una ocasión propuestas en ese mismo sentido, en la que solicitamos al Ejecutivo instar al Gobierno español a impulsar los trámites necesarios para abrir estas dependencias policiales en el barrio. Considerábamos entonces y seguimos considerando que es muy necesario dotar a una de las barriadas más pobladas de la ciudad con una comisaría para garantizar la seguridad de sus vecinos. Desde nuestra formación entendemos las reticencias por parte de la Plaza Los Reyes, delegación del Gobierno, de abrir una comisaría en el Príncipe Alfonso. Nosotros no consideramos que el fuerte sea un lugar idóneo para el centro que ustedes piden para alojar ahí a Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Entendemos que debería de ser una ubicación más céntrica y no tan apartada como la que es el fuerte. Y también, y no menos importante, el fuerte como monumento de interés cultural debería de tener un uso más acorde con el bien que es. Muchas gracias. Gracias, señor Dúas. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidenta. Bien, efectivamente, hablamos de en este caso es un bien de interés cultural,
el fuerte de Príncipe Alfonso. Concretamente es una concesión demanial que la ciudad tiene a través del Ministerio de Defensa, concretamente desde el año 2010. Y, en primer lugar, me gustaría dividir la intervención en dos fases. Es decir, la primera de ellas, efectivamente, es un bien que a día de hoy requiere de una actuación integral, una actuación de rehabilitación bastante importante, porque no se encuentra en un estado óptimo para que dentro esté ningún tipo de servicio. Pero muchas veces en este tipo de actuaciones, puesto que hablamos de un bien de interés cultural, es necesario hacer también una previsión desde el punto de vista presupuestario, que es lo más importante. Es decir, son actuaciones que, aunque a priori parece que pueden ser una actuación menor, después no es así debido a la protección, el elevado grado de protección que tiene el bien, y de ahí también que en ocasiones tenemos que tener en cuenta también la parte presupuestaria necesaria para acometer esta actuación. En segundo lugar, respecto al uso, es de decir, y de ahí también que el voto de esta propuesta va a ser en contra, es que la propia concesión ya establece un uso específico para ese bien, concretamente la instalación de un centro lúdico y ocupacional para el disfrute de los vecinos de la barriada, y de ahí que en el momento en que se pueda disponer también, como digo, de recursos presupuestarios suficientes, así como un proyecto que pueda llevar a cabo esas actuaciones de rehabilitación necesarias para acondicionar este espacio, pues finalmente el uso, como así recoge la propia concesión, será destinado para el centro lúdico y ocupacional de la barriada Príncipe Alfonso. Y me gustaría destacar el por qué también no es posible que ese uso, en el supuesto que se pudiera modificar, pueda ir destinado para los usos, como dice la propuesta, de policía local, bomberos y protección civil. Principalmente porque son servicios que después requieren de una serie de una infraestructura muy específica, muy concreta, y que ya de por sí, de primera, técnicamente sería muy complejo que pudieran ocupar este espacio. Y lo digo porque, al ser un bien de interés cultural, las actuaciones que recogen las normas urbanísticas que puede recibir este bien están muy limitadas. Por un lado, tenemos una serie de actuaciones que serían actuaciones desde el punto de vista de restauración, que solo podrían hacer pequeñas obras de conservación, consolidación y restitución morfológica, y si nos vamos a actuaciones de rehabilitación, solamente se podrán hacer obras de acondicionamiento. Es decir, en definitiva, que es un espacio que no puede requerir de una actuación agresiva, por así decirse, que es lo que a priori debería realizarse si queremos instalar servicios, como digo, tan específicos desde el punto de vista técnico como puede ser policía, bomberos o protección civil. En definitiva, por lo que he trasladado, sobre todo que ya tiene un uso específico este bien, es cierto que requiere una actuación integral, y de ahí, pues tanto desde el área de patrimonio cultural como el área de fomento, intentaremos, dentro de un plan integral de rehabilitación de bienes de interés cultural, poder ver la dotación económica suficiente para poder hacer una actuación en él mismo, pero ya digo que el uso final de él será la instalación de un centro lúdico y ocupacional, que es lo que recoge la concesión a día de hoy con el Ministerio de Defensa. Gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Ramírez. Sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor? 3 votos a favor. ¿Votos en contra? 19 votos en contra. En la